continuamos, vamos a hablar sobre inteligencia artificial y cómo gobernarla. Me acompaña el doctor Carlos Aguilar, psicólogo clínico, también psicoanalista. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, Yesenia. Sí, es importante entender cómo nosotros debemos manejar la inteligencia artificial porque tú ves que es muy amplio el tema, ¿no? Empecemos primero con el tema de pareja, ¿ya? Hay mucha información en la inteligencia artificial, pero generalmente estos temas emocionales la gente los quiere investigar en la noche, ¿te das cuenta? Y cuando tú estás en la noche, por ejemplo, trabajas solamente con el hemisferio derecho del cerebro, entonces estás en un estado de defensa, entonces eso te genera como una psicosis, una paranoia. Imagínate tú preguntándole a la inteligencia artificial si mi pareja esto o cómo lo debo tratar, eso genera ya una base de una respuesta que tú la vas a adulterar o la vas a distorsionar. ¿Te das cuenta? Entonces es importante entender a qué hora nosotros hacemos las consultas también, porque tenemos estados diferentes. ¿Se puede saber un poco más? Y por ejemplo, se puede, pero eso realmente los temas emocionales o de pareja, eso consúltenlo en la mañana cuando uno trabaja con los dos hemisferios, sobre todo con lóbulo frontal y hemisferio izquierdo, parte lógica, pensante, pero en la noche eso ya se transforma en otra cosa, en psicosis, ¿te das cuenta? Peor el esto de usar las redes sociales para ver si tu pareja está con alguien o ahí tiene algún problema, eso genera más distorsión. Y esa información hace que tú en la mañana amanezcas con eso y generes mucho menos dopamina, mucho menos energía y te afecta en tu trabajo. Claro. Ahora, ¿qué tipo de relación nomás entonces podemos tener con la inteligencia artificial? O sea, el tema de la inteligencia artificial tenemos que entender que se debe manejar, por ejemplo, en la vida cotidiana, fuera de la adicción que puede crear la inteligencia artificial, porque todos en el fondo somos adictos a algo, por si acaso podemos caer, una persona puede decir yo no soy adicto al alcohol o a las drogas, pero sí puedes caer prácticamente a ser adicto con el tema de las redes sociales porque ahí uno trabaja, se conecta, entonces las carencias que uno tiene caen en eso. Entonces justamente la inteligencia artificial te hace perder de objetivo la parte emocional. Te basa en que todo lo que dice ahí es así y lo tienes como una estructura de vida. Y eso también te genera problemas económicos porque justamente los negocios, fuera de tener una base real y lógica, necesitan algo más cognitivo, donde tú tengas una comunicación y haya una interacción emocional, ¿te das cuenta? Porque si no, te basas solo en eso y eso te cierra a las personas. Por eso mucha gente a veces que se basa en la información de la inteligencia artificial termina distorsionando los mismos negocios o cayendo porque se estructuran en eso pero dejan de ser personas. Se desconectan de la realidad y se desconectan del otro ser humano. Y ahí es donde está el problema de la inteligencia artificial. Tenemos que entender que solo es un 20% de lo que nosotros queremos generar o de la información que nos sirve, pero el resto tiene que ser de acuerdo a lo que tú sientas. Es decir, que las personas pueden estar dependiendo de alguna manera de la inteligencia artificial. Obviamente, y es como un placebo la inteligencia artificial, porque te dice cosas que tú quieres escuchar porque la gente no sabe todavía cómo interactuar, no va a ser una pregunta neutra, te das cuenta, como yo siempre te va a poner como persona en primer lugar y como víctima, ¿me entiendes tú? Pero en realidad la inteligencia artificial te va a dar la respuesta que tú buscas, entonces no es real. Por eso siempre hay que buscar una opinión externa, ya sea un amigo, un familiar o un profesional. También en los negocios pasa lo mismo, ¿me entiendes? Pero no te puedes basar en que aquí dice esto y esto es así, porque eso al final termina dañando tanto problemas de relaciones de pareja, relaciones familiares y sobre todo negocios. Hemos topado tres. El tema personal, que es la relación justamente personal que uno puede tener, económica, familiar. ¿Cuáles otros? El tema cognitivo que tú me decías, ya, que justamente afecta enormemente porque la gente también genera como una autosugestión de lo que sale ahí. Por ejemplo, ya, yo veo unos síntomas, hoy día me duele la cabeza ya, o tomé agua, ¿me entiendes? Eso no es tan así como se ve. Todo la gente se basa realmente y eso te genera una dependencia, una adicción y aparte una distorsión, ¿me entiendes tú? De lo que tú tienes. Y uno es muy, ¿cómo se llama? Uno siempre está a la expectativa de que si tú tienes ya un síntoma, puedas distorsionar el resultado, te autodiagnostica. ¿Me entiendes tú? Qué increíble. Entonces, eso también genera que la gente también se automedique, porque hay mucha mala información en ese aspecto, porque dicen, no, el síntoma es aquí, pero en la medicina eso tiene que ver con muchas cosas más, ¿te das cuenta? El problema es que la sugestión que se deja, es como que tú te boicoteas en el fondo la enfermedad. Y todas las enfermedades primero comienzan en el cerebro, porque hay un shock, primero el impacto, que es lo que te dice, tengo cáncer, o tengo una úlcera no sé cuánto. Ese shock mental, ¿me entiendes tú? Te genera un shock biológico. Entonces lo que tú estás leyendo en la inteligencia artificial, mal leído y mal informado en el fondo, ¿cómo se llama? Te genera de repente una enfermedad real, ¿te das cuenta? O un síntoma real. Porque si tú piensas que ahí dice que me duele la cabeza y que también hay mareo,
en minutos vas a estar mareado, porque es increíble el poder que tiene y el shock biológico que te genera celularmente. Entonces, es súper peligroso el tema de autodiagnosticarse y ver enfermedades en IA, a no ser que sea un médico o un profesional. Ahora tú decías también el tema de la interacción emocional. Ya, ¿Cómo esto llega a funcionar todo el tiempo? sabes que, mira, yo con la cantidad de pacientes que tengo, no, todo el mundo usa la inteligencia artificial, no solo para temas de cómo debo tratar a mi pareja, cómo debo comportarme. Incluso En el trabajo. En el trabajo es lo mismo, ¿me entiendes tú? Pero como te digo, hace que nos desconectemos emocionalmente, porque sí, hay cosas que tú puedes tomar como fundamento, eso te enseñan en la universidad, en psicología clínica, por ejemplo, ¿me entiendes tú? Fundamentos, parámetros de la base de la psicología, que es lo mismo que te entrega la inteligencia artificial. Pero hay un desarrollo totalmente diferente. Si tú te estructuras cómo debo actuar con mi jefe fue agresivo conmigo hoy, o mi jefe intentó hacer esto, o yo debo pedir, ¡wow! Y ahí y nuevamente volvemos a lo mismo, perdemos la conexión emocional, ¿me entiendes? Y ahí ¿cómo generamos hacemos para no paranoia. perder? Mira, cuando tú no te conectas emocionalmente con alguien, te quedas solo y generas una psicosis. O sea, tú armas de una historia real que tú crees que es real, una historia que no tiene nada que ver. Y te la crees, ¿me entiendes tú? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial dice eso. Exacto, y tú y te me lo creo. crees. Tú te cierras, no te conectas emocionalmente con la persona o no le preguntas, y tú le transmites más encima esa sensación de paranoia a la otra persona que quizás tiene otro problema y se va a poner raro y de ahí se distorsiona todo. La paranoia es colectiva y una persona con una mala información un día en la oficina que la sacó de inteligencia artificial contamina todo el día de trabajo para todo, porque el otro le va pasando increíble, se transmite. Entonces te das cuenta que hay que ser muy responsable y buscar también otras respuestas, no solo las que yo quiero escuchar. La inteligencia artificial es como la lámpara del genio, ¿no? ¿Me entiendes tú? No, quiero tal deseo. No es así como se usa y te puede generar problemas en tu trabajo, en tus relaciones de pareja y también familiares. Full. ¿Cómo esto entonces está relacionado, por ejemplo, con la salud mental? Con la salud mental. Nosotros, como te digo, en la noche cuando nosotros nos vamos a dormir, 20 minutos antes de dormir y 20 minutos cuando despertamos, solo trabajamos con el hemisferio derecho del cerebro emocional, estamos en un estado de autohipnosis. Y en la mañana es lo mismo. Entonces, si yo agarro la inteligencia artificial y empiezo en la mañana, me amanezco y empiezo a hacer cosas, Primero que vemos. claro, ¿me entiendes tú? Eso me genera una sugestión en el día. Y esas cosas pasan después. Tú generas realidades después con eso, ¿te das cuenta? Entonces hay que tener cuidado con lo que uno habla, lee y pregunta en la noche a la inteligencia artificial y en la mañana porque estamos vulnerables frente al tema de que en el fondo nos vamos a sentir, o sea, nos vamos a encerrar en una respuesta y vamos a creer que eso es así porque está en la inteligencia artificial. Que así me dicen. Exacto, y ahí matas con eso la interacción con todo el mundo para hacer negocios, relaciones de pareja, si quieres hacer algo con tus hijos, te bloquea y generas paranoia, psicosis a los demás aparte de la tuya. ¿Por qué? Porque resulta que en la mañana, cuando tú despiertas, por ejemplo, justamente uno está también en un estado receptivo, por eso es importante ver cosas positivas, escuchar música que te gusta o plantearte los objetivos que tú tienes en el día, pero no preguntar cosas de trabajo, ni empezar a preguntar temas de pareja, no puedes profundizar ni en la noche tan tarde ni en la mañana cuando te levantas. Ahora, ¿cómo controlar? ¿Cómo lo puedes controlar? ¿Ya? Es bueno que uno tenga una tabla, aunque suene loco lo que te digo, de horario. ¿Ya? Y enseñarle esto a tus hijos, a tus amigos, en la oficina, a qué hora yo puedo de verdad usar la inteligencia artificial donde no me afecte de otra forma y yo pierda la objetividad del tema. ¿Me entiendes tú? Entonces se debe usar de forma responsable, pero es importante el tema de los horarios. Espera, qué sé yo, de las 10 de la mañana y espera esto hacerlo hasta las 9 de la noche. No puedes empezar a hacer esto ya, mientras más noche sea, más se activa el instinto de supervivencia y más paranoico te pone. Y ahí distorsionan las preguntas y las respuestas también de la inteligencia artificial. Pues no puedes dormir. No, y no puedes dormir y el otro día decreta eso que te pasa, ¿te das cuenta? Te empiezan a pasar las cosas que tuviste. Y uno dice después, la inteligencia artificial me dijo que Juanito Pérez se iba a comportar así conmigo. Ah, pero en realidad tú misma generaste ese comportamiento, qué loco, ¿no? Pero es así. Ahora, claro, en las actividades que, por ejemplo, uno realiza día a día, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿es posible ponerse esa tabla de horarios? Que mira, esto es lo mismo, sí es difícil, ¿me entiendes? Pero tú tienes que entender también la consecuencia que tiene no hacerlo. Cuando uno realmente sea responsable y vea que eso te puede afectar tu matrimonio, la relación con tus hijos, la inversión que tenía que hacer el otro día, o simplemente un mensaje que le mandaste a las 10 de la noche porque ya estabas con paranoia a tu socio o al jefe, ¿me entiendes? Te puede acabar el trabajo y tu vida laboral, ¿me entiendes? Porque uno pasa mucho tiempo en el trabajo. Entonces, pues lo mismo es que ser consciente de eso y es la única forma de generar horarios.
Esto es lo mismo que uno hace con los niños con el tema de los videojuegos, con la televisión o con la televisión por cable, porque se hacen adictos. ¿Te das cuenta? Los niños hasta los 12 años de edad solo trabajan con el hemisferio derecho del cerebro, el emocional. Recién a los 11 o 12 años conectan el izquierdo. Entonces, si tú a un niño lo tienes, ¿cómo se llama?, viendo eso a horarios diferentes, en emociones diferentes, estados del día diferentes, vas a hacer que el niño después de los 12 años sea un adicto. ¿Te das cuenta? Ahora entonces, ¿cómo se debería usar para que esto funcione? Mira, la tecnología avanza mucho, estamos Exacto. todo el tiempo en tema de redes sociales, Mira, las plataformas, inteligencia artificial, pero que esto debe funcionar de una manera sí, positiva. hay unas aplicaciones que te dan alertas de cuándo deberías tú usar la inteligencia artificial o no, con los parámetros que más o menos te estoy dando yo, que ellos se basan en otras cosas, con temas del sueño, de percepción, de uso del hemisferio izquierdo, de la creación de dopamina que uno puede tener o no. Entendamos que nosotros necesitamos energía y muchas veces tenemos problemas personales, culpas, vergüenza, ¿entiendes tú? Entonces no podemos usar la inteligencia artificial para generar una dopamina falsa, ¿me entiendes tú? Entonces justamente tú lo que necesitas es una realidad. Se puede usar teniendo aplicaciones con alarma, es como cuando te dice a ti tu teléfono, por ejemplo, llevas tantas horas pegada en el TikTok, un ejemplo, ¿verdad? Llevas 6 horas viendo televisión. Si hay alarma y aplicación hay full, para que te monitoreen y te diga, estos no son horarios buenos para que tú estés, ¿cómo se llama?, utilizando la inteligencia artificial. Peor si es para cosas familiares, personales y laborales y económicas. Ahora, también un poco revisando el tema de cómo las redes sociales, lo que vemos en redes sociales, la información que estamos viendo todo el tiempo, ¿afecta nuestras emociones? Claro, porque te bajan el autoestima. Toda la gente, aunque sepa que eso puede ser falso, piensa que si tú te sacas una foto con tu marido, bueno, tú no tienes marido, tú eres soltera, pero a lo que voy yo es que te saca la foto La con tu primera marido. información que vemos al día. Claro, imagínate ya, y tú ves que tu marido, tú peleaste con tu marido y ves una foto que él está feliz con los compañeros de trabajo. Lo vas a odiar todo el día. Las redes sociales no nos estimulan, nos bajan el autoestima y nos generan paranoia porque nos generan imágenes y cosas que nosotros queremos creer. Claro, cada persona, yo no me voy a sacar una foto para las redes sociales donde me vea mal y donde esté triste, ¿me entiendes tú, no? Generalmente todo parece como súper espectacular y positivo, pero no es así. Y eso es lo que genera parte de la adicción y eso hace que te baje demasiado la autoestima y cuando tú tienes la autoestima baja, el instinto de defensa hace que ataques a otras personas. El miedo genera violencia. Cuando tú no entiendes algo, te pones violento con los demás. Y violencia, aunque no sea física, puede ser violencia verbal, puede ser violencia psicológica con tus mismos hijos, con los compañeros, pero uno se siente víctima y no ve que uno está siendo agresivo con otros. ¿Te das cuenta? Autoestima. En lo que afecta, por ejemplo, el tema de El tema las de la redes salud. sociales. Mira, Salud. te voy a explicar por Energía. qué. Energéticamente primero, energéticamente es terrible, porque quiebra el aura. Nosotros tenemos 7 capas de energía, ¿ya?, que se llama cuerpo etéreo en la medicina, que son capas eléctricas. Cuando tú sintonizas con algo negativo, contaminas toda tu aura y a todas las personas que están. Y si tu pareja o tu socio vive en China, también lo va a sentir. ¿Por qué? ¿Por la relación? Hay una relación, hay una capa de la atmósfera que se llama ionosfera, que está en la última de arriba, ya al lado de la troposfera, donde se transmiten las ondas de radio. ¿Ya? Son las mismas que nosotros nos transmitimos los pensamientos y las sensaciones. Si tú comenzaste a pensar de la nada en alguien, es porque esa persona te está pensando primero, así funciona. Es como una conexión radial. Entonces, tú me decías, ¿y cómo afecta espiritualmente? Mal, porque la gente, aunque no entienda, percibe algo raro de ti, como te decía, la paranoia, y ya esa persona genera esa psicosis de algo que le pasa personal y de ahí no es cómo parar. Y por eso se destruyen familias, hay infidelidad, hay engaños, te despiden del trabajo, etcétera, etcétera. Hablabas también del miedo. Del miedo, ya. El miedo, como te explicaba, las redes sociales te generan miedo porque tú no sabes si estás bien económicamente, mira el carro que tiene él, mira él está delgado, él es fitness o él no es, ella es más bonita que yo, es terrible, mira. Eso te genera un estrés postraumático. ¿Por qué? Porque resulta que uno lo lleva a eventos que uno tuvo personales. Imaginémonos que en la adolescencia tú no eras tan bonita como eres ahora. Pero si tú viste que la Juanita es más bonita y que se ve perfecta aparentemente fuera de todos los filtros, ¿ya? Pero a lo que voy yo es que tú te lo tomas personal, eso genera un shock también y abre un proceso en ti que no tiene nada que ver. Imagínate que tú viste una foto de Instagram y no solo te mata el día, sino que puede destruir todo lo que tú tienes y te enferma. ¿Por qué te enferma? Porque nosotros tenemos un nervio acá que está en el músculo macétero, que es el trigémino, y ese nervio se altera. ¿Ya? También se altera con el bruxismo, pero este nervio genera una onda de dolor que altera al final el nervio medio y eso termina afectándote en el colon. Empieza con problemas digestivos, ¿cómo se llama? Te inflama
y eso genera toxinas que se te van al lóbulo frontal donde manejan los pensamientos del día. Entonces eso hace que ya no pienses bien, no estés con la cabeza, estás contaminado, estás intoxicado. Es lo mismo que estar drogado, ¿te das cuenta? Entonces el efecto que hace es fuerte. Claro, cuando uno dice, no, estoy intoxicado de a veces la mala energía y todo eso, por ejemplo, cuando te duele la cabeza, te duele el estómago. Mira, muchas veces las personas que tienen dolores dicen, me duele, dejé de respirar, se cierra el diafragma. El colon, cuando tú estás estresado, porque el nervio medio pasa, ¿me entiendes tú? Genera mucosidad y eso los alveolos del pulmón ya genera también mucosidad, pero eso no significa que te va a dar un infarto, que tienes problemas en los cornetes inferiores, no. A veces es el estrés. Es solo el estrés cuando has visto que late el ojo, que empieza esta vibración en el ojo y que pero eso no es un infarto, eso puede ser un ataque de pánico y es un estrés porque se dobla el colon y el exceso de toxina ya del colon, de ácido úrico, se va al lóbulo frontal donde maneja los pensamientos del día. Entonces en el fondo estás enfermo, estás estresado, estás inflamado, pero no tienes cáncer, tampoco es un problema, qué sé yo, de otro tipo, ¿no? ¿Me entiendes tú? Como la gente a veces piensa, todo dice, tengo problemas de corazón, me va a dar un infarto, o tengo cáncer, o tengo problemas de tiroides, pero en realidad es netamente el tema de que nosotros nos estresamos y justamente las redes sociales es especialista en enfermarte así, en 2 segundos. Te y parte de eso hablabas, Carlos, y es el tema de la autoestima. Claro. ¿Cómo trabajar entonces en eso? Ya, una cosa más. Cuando tú pierdes, cuando tú duermes pensando en la noche, pierdes litio. Si te hace una litemia, te vas a dar cuenta que tienes bajo el litio. El litio termina arrastrando el hierro. Terminas con una depresión endógena orgánica. ¿Por qué? Porque el litio es el que lleva el oxígeno al cerebro y uno pierde el litio en la noche cuando duerme pensando. Puedes dormir, pero duermes en alfa. Duermes con la preocupación en la cabeza. ¿Me entiendes tú? Entonces eso obviamente baja tu autoestima. ¿Por qué? Porque es una depresión orgánica que algo orgánico te produce algo en tu mente. Es diferente a una depresión clínica, que es al revés. La depresión endógena, que es orgánica, es porque las cosas externas y un poco tu alimentación generan que tengas una depresión orgánica, te baja la autoestima, te cierra. La gente depresiva anda mal genio, ¿no? No es que ande triste, como uno la ve. Tú al que más estresado vea, al que más bravo esté, al que no, exactamente el depresivo no se muestra como tal, sino que incluso al que está como muy eléctrico o muy rápido para todo, también está con una depresión endógena orgánica porque está estresado, ¿te das cuenta? Claro. Solo que a veces las preocupaciones, ¿cómo logras controlarlas? Porque claro, tú puedes dormir así, pero ¿cómo intentar controlar entonces esto para que descanses también? Hay un tema científico, ¿ya? Y esto va a sonar un poco infantil, pero si tú tuvieras una libreta de anotaciones con un esfero, ¿ya? Y tú anotaras así esos 20 minutitos antes de dormirte en la noche y en la mañana, todo lo que tú quieres hacer en el día lo anotas, eso automáticamente el hemisferio derecho emocional, que es más potente y grande y superior que el izquierdo, le dé una orden a tu hemisferio izquierdo, entonces tú en el día estarás feliz. Que loco, solo con anotar, pero hay que anotarlo, no en el celular, con mano, sí, escribirlo. ¿No? Hola, hoy hoy día haré ejercicio, hoy día voy al gimnasio, hoy día haré negocio, hoy día estaré contento. Hoy seré feliz. Hoy seré feliz. Y eso es una forma de quitarte esto técnicamente, porque en el fondo estás haciendo como tonto a tu cerebro, por decirlo así. Generas un inconsciente consciente, porque das una información a un hemisferio derecho y lo pasas al izquierdo, y eso se hace real en el día. Y es por eso que la gente que triunfa en sus negocios, en sus cosas, porque practican esto, ¿me entiendes? Tu programa. Y eso mismo lo tienes que hacer antes de dormir. Carlos, anotar. Recomendaciones para nuestra audiencia. Recomendaciones. Primero, vamos a la parte más clínica. Cuando tú te sientas agobiado por el tema del teléfono y de la inteligencia artificial y tenga esa carga, es bueno muchas veces poner la mano bajo el grifo, ¿ya? Porque estás con un ataque de pánico, o coger hielo, unos minutos, un minuto para que se pueda abrir, en este caso el diafragma, y se abra el lóbulo frontal, y ahí se te quita la ansiedad y el ataque de pánico. Es algo científico. Y para las personas que tengan problema hipogástrico orgánico, que es producido por esto también, ¿no? Y que eso en el día lo hace tener menos energía, aparte de la inflamación, deberían tomar 1 litro de agua tibia en ayuna por una semana, ¿me entiendes? Para poder abrir el colon y no estar con ese estrés, y verán que les cambia el genio, les va mejor, tienen más suerte, les va mejor en su trabajo, con su familia. Muchísimas gracias, Carlos, por esas recomendaciones. De nada, muchas gracias a ustedes. Conversamos con el doctor Carlos Aguilar, psicólogo clínico, inteligencia artificial y cómo gobernarla. El día de hoy hemos hablado varios temas en a fondo: el impacto del IVA a alimentos procesados de la canasta básica, el rol y los desafíos del trabajador social en Ecuador a propósito del Día Clásico del Trabajador Social Ecuatoriano, que se conmemora cada 11 de abril. Y en esta última entrevista hemos hablado sobre la inteligencia artificial, cómo gobernarla y esa relación de personas con la inteligencia artificial. Les invitamos a seguir con la programación de Gamavisión. Tengan todos un buen día.
Gamavisión presentó